Él me entregó los papeles del divorcio mientras yo cuidaba a su madre enferma, y se fue de viaje con su amante. Pero semanas después, lo que encontró al volver lo dejó hecho pedazos. Me llamo Elena, y durante mucho tiempo creí que el amor se medía por cuánto estamos dispuestas a ceder. Cuando me casé con Gustavo, hace 10 años, imaginé que seríamos compañeros, cómplices, una de esas parejas que crecen juntas con el tiempo. Pero los años no nos unieron. Al contrario, nos fueron alejando como mareas opuestas. Y cuando me di cuenta, ya no reconocía al hombre con quien compartía la casa. Nuestra casa, en Valencia, era espaciosa, silenciosa, y cada vez más fría. Gustavo salía temprano, volvía tarde, siempre con la misma excusa: trabajo. Reuniones, obras, compromisos urgentes. Pasaba por mi lado como si yo fuera una pared. Un hola apurado por la mañana, y nada más. A veces, ni eso. No había discusiones, pero tampoco afecto. Solo el peso de la rutina y el sonido de los cubiertos sobre los platos durante la cena. Todo empezó a desmoronarse de verdad hace 2 años, cuando doña Mercedes, mi suegra, sufrió una ACV y perdió parte de sus movimientos. Los médicos dijeron que sería un proceso lento, incierto. Y así fue. Desde entonces, dediqué cada minuto de mis días y noches a cuidarla. No dudé. Sabía que me necesitaba. Y a pesar del esfuerzo, siempre hubo entre nosotras una especie de respeto silencioso. Doña Mercedes siempre fue una mujer seria, de esas que no regalan sonrisas, pero que dicen más con una mirada que muchos con palabras. Teníamos un entendimiento que no necesitaba muestras de afecto. Nunca fue cariñosa, pero era agradecida. Lo veía en los pequeños gestos, cuando tomaba mi mano antes de dormir, cuando asentía levemente en señal de agradecimiento al terminar el almuerzo. Y eso bastaba. Los días, sin embargo, se volvieron demasiado largos. Me levantaba antes de que saliera el sol, preparaba el café, organizaba los medicamentos, anotaba las observaciones del día anterior, cuidaba su alimentación, la ropa de cama, las consultas. Y en ese ir y venir de tareas, fui perdiéndome. Dejé de pintar, dejé de ver a mis amigas, abandoné los cursos. Hasta el espejo me parecía extraño. Me miraba y no reconocía a esa mujer de ropa neutra y cabello atado a las apuradas. Cuidar a alguien exige más que tiempo. Exige entrega. Y yo entregué todo lo que tenía. Los fines de semana dejaron de existir. Las noches, que antes eran para descansar o conversar, pasaron a ser parte de la vigilancia. Los medicamentos tenían horario fijo, su sueño era ligero y yo tenía que estar siempre alerta. Gustavo, por otro lado, no parecía notar nada. Ni mi dedicación, ni el cansancio. A veces intentaba conversar. Tuvo un poco de fiebre hoy. Llamé al doctor Armando, pidió que aumentáramos la hidratación. Él solo asentía, distraído con el celular o los correos. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, perfecto. Cuidas también de ella, Elena. No sé cómo lo logras. Siempre lo mismo. Un elogio vacío, suelto, que no conectaba con nada. Ninguna pregunta, ningún interés real. Lo máximo que hacía era pasar por la puerta del cuarto, decir hola, mamá y salir. En el fondo, yo quería más. No solo de él. De mí. Quería volver a ser alguien más allá de la cuidadora. Quería ir al cine, reírme por tonterías con las amigas, sentir que tenía una vida con color. Pero todo parecía distante, casi absurdo. A veces, doña Mercedes me observaba en silencio. Yo lo notaba. Durante el cambio de ropa o cuando le colocaba su almohada favorita detrás de la espalda. No decía mucho, pero sus ojos contaban historias. De arrepentimientos. De pérdidas. De una vida que tal vez también estuvo hecha de sacrificios. No sabía todo sobre su pasado, pero sentía que había algo ahí, un hilo que nos unía. Y aún en los días difíciles, y hubo muchos, nunca me faltó su respeto. Había cansancio, sí. Y hasta momentos en los que deseé una pausa. Pero nunca resentimiento. La cuidaba con verdadera dedicación, y ella aceptaba ese cuidado con dignidad. Una vez, cuando tuvo una leve crisis de ansiedad y me senté junto a su cama, sosteniendo su mano hasta que se calmó su respiración, me miró durante largos segundos y murmuró: «Eres más fuerte de lo que yo habría sido». No comentó nada más.
Pero fue la primera vez que oí algo así. Aquello me atravesó como un susurro antiguo que ni sabía que necesitaba. No pedí explicaciones. Solo respondí con un leve apretón de manos. Gustavo, sin embargo, seguía ajeno. Ya no dormíamos juntos. Alegaba que necesitaba descansar bien para los compromisos tempranos. El cuarto de invitados pasó a ser su refugio. Y yo, sola en la cama, miraba el techo y me preguntaba, ¿cuándo fue que todo se desmoronó? En ese silencio helado de la casa, empecé a entender que el amor sin presencia se convierte solo en función. Y que cuando se pierde la reciprocidad, lo que queda son tareas. Ya no había un nosotros. Solo él, ausente. Yo, exhausta. Y una mujer postrada, que aún en su fragilidad, demostraba más conexión conmigo que el propio marido. Con el tiempo, los días comenzaron a doler. No por falta de cariño, sino por exceso de silencio. Soñaba despierta con una vida que tal vez ya no podría tener. Y lo aceptaba. Porque alguien tenía que cuidarla. Porque, en el fondo, quizás cuidarla a Mercedes era lo último que aún le daba algo de sentido a mi vida. Pero lo que no sabía, lo que ninguna de las dos sabía, era que la vida estaba a punto de ponerse patas arriba. Y nada de lo que conocía como rutina seguiría igual por mucho tiempo. Estaba lavando la última taza del café cuando escuché la puerta del salón abrirse. Era temprano. Gustavo nunca volvía a esa hora. Miré el reloj, confundida. Ni siquiera eran las 10 de la mañana. El grifo seguía abierto, y el jabón escurría entre mis dedos. Él entró en silencio, con los ojos secos, pasos firmes. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y un portafolio de cuero oscuro en la mano. Por un momento, pensé que era solo otro día lleno de trabajo, que simplemente había olvidado algo. Pero había algo diferente en la forma en que me miró. No había prisa. Había precisión. Una decisión ya tomada. Elena, dijo, como quien anuncia el clima, tenemos que hablar. Solté la taza en el fregadero y me giré despacio. Aún con las manos mojadas, me temblaban. ¿Qué pasa? Pregunté, con la voz ya cargada de algo que no sabía nombrar. ¿Miedo? ¿Intuición? Se acercó a la mesa y colocó el portafolio sobre ella. Lo abrió con calma. Sacó un sobre. Lo puso frente a mí como si entregara un folleto cualquiera. Aquí están los papeles del divorcio. Me quedé inmóvil. Tardé unos segundos en entender el sonido de esa palabra en mi cabeza. Divorcio. Papeles. Mesa. Mañana común. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Me voy de viaje con Clara. Vamos a celebrar nuestro primer año juntos. Un año. Clara. Viaje. Todo dentro de mí se derrumbó al mismo tiempo. Como si los 2 años en los que dediqué cada segundo de mi existencia a mantener viva a su madre hubieran sido una obra de teatro en la que yo era la única sin guión. Me reí. Una risa corta, nerviosa, casi sin sonido. Clara, ¿cómo así, Gustavo? ¿Qué Clara? Él cruzó los brazos. Mirada fija, impasible. Estamos juntos hace más de un año. Pensé que era mejor ser directo. Ya está todo resuelto. Solo falta tu firma. No hubo titubeo, ni culpa, ni rastro de arrepentimiento en su voz. Decía todo como quien informa un cambio de turno en el trabajo. Clara. Un nombre común. Anónimo. Inofensivo. Pero que ahora cargaba con el peso de todo lo que me fue arrebatado sin aviso. Me senté. Las piernas ya no me respondían. Miré el sobre la mesa. Mis dedos no se movían. Era como si el papel estuviera pegado ahí, como una sentencia. Tú sabías que yo estaba aquí, todos los días, cuidando a tu madre. Mientras tú. Todo se fue aclarando con el tiempo, respondió, evitando mi mirada. Ya no éramos una pareja, Elena. Te apagaste. Te enterraste aquí adentro. Te volviste parte de los muebles. No soy culpable por querer vivir otra vez. El mundo entero podría haberse desmoronado en ese momento, y aún así habría sido menos violento que esas palabras. ¿Me apagué? Lo que él llamaba apagarse era lo que quedaba de mí después de tantas renuncias. Renuncié a mí, a mi carrera, a mis planes,
para cuidar de su madre. Y él me acusaba de haber dejado de ser interesante. Como si la dedicación fuera un defecto. Como si el amor fuera un papel que, si no brillaba lo suficiente, merecía ser roto. Guardé silencio. No había nada más que decir. Porque cualquier cosa que dijera solo serviría para que él se sintiera aún más seguro de su decisión. No vino a hablar. Vino a cerrar. Clara ya está en el aeropuerto. Nuestro vuelo sale en 2 horas. Firma cuando quieras. Dejé todo claro en el documento. La casa queda contigo. Mi parte irá para mi madre, si la necesita. No quiero más peleas. Solo paz. Paz. Él quería paz. Y se fue dejando una guerra entera detrás de sí. Escuché la puerta cerrarse. El sonido seco, definitivo. Como un punto final. Me quedé sentada ahí, por largos minutos. El shock era tan grande que todo mi cuerpo quedó paralizado. Miré alrededor. La mesa, el fregadero, el trapo mojado en mi hombro. Todo seguía igual. Todo estaba en su lugar, menos yo. Horas después, fui al cuarto de doña Mercedes. Dormía. Respiración estable. Una de sus manos fuera de la manta. Me senté a su lado y tomé su mano. Y entonces sí, lloré. En silencio. Sin sobresaltos. Las lágrimas corrían sin aviso. Como si fueran viejas conocidas, solo esperando el momento de caer. Me quedé ahí durante horas. Ni sé cuánto tiempo. Intentando entender cómo alguien puede dar la espalda así. ¿Cómo es posible convivir con una persona durante 10 años, prometer amor, construir planes, y simplemente irse con otra como quien se cambia de ropa? Pasé la noche en vela. Volví a la cocina varias veces. Releía los documentos. La letra fría del abogado. Las cláusulas. Los términos. Ningún espacio para dudas. Él había planeado todo. Probablemente con calma, ocultando cada detalle durante meses. O años. Y mientras él celebraba su primer año con otra, yo intentaba recordar el último día en que me había mirado como esposa. No pude. Tal vez porque ese día nunca existió. No quería venganza. Ni explicaciones. Solo quería entender cuándo fue que el amor se convirtió en abandono. ¿Y por qué? No comenté nada con doña Mercedes. Ni el primer día. Ni el segundo. Había algo en su mirada que me decía que ella sabía. Como si la ausencia de su hijo hablara más alto que cualquier explicación. Pero no preguntó. Y yo tampoco logré hablar. Hacía tiempo que no me miraba al espejo de verdad. Cuando finalmente lo hice, había ojeras profundas, una piel cansada, pero una firmeza en la mirada que no recordaba haber tenido antes. Era como si, en medio del dolor, algo intentara renacer. Entonces, algo inesperado ocurrió. Al final de la tercera mañana desde la partida de Gustavo, cuando entré al cuarto de doña Mercedes para ayudarla con los ejercicios de movilidad, ya estaba sentada en la cama. Sola. Con las piernas colgando suavemente hacia afuera. Asustada, me acerqué. ¿Pudiste levantarte sola? Ella me miró con una expresión serena, pero firme. Hoy me desperté con ganas de intentarlo. Y, lo logré. Hubo un breve silencio entre nosotras. No supe qué decir. Solo acerqué la silla de apoyo y la ayudé a acomodarse. Había color en su rostro. Color que no veía hacía meses. Y algo más, había vida en sus ojos. ¿Te has sentido diferente? Asintió. Luego respiró hondo, como si llevara años guardando esas palabras. Hace mucho que me acostumbré a no esperar nada de mi cuerpo. Ni de las personas. Pero, tú nunca me dejaste caer. Me quedé paralizada. Esa frase, tan simple, me desarmó por dentro. Durante 2 años, fui el cuerpo que sostuvo su fragilidad. Pero nunca habíamos hablado de eso. Siempre estuvimos ahí, lado a lado, en silencio. Hasta ahora. En los días que siguieron, pequeños cambios comenzaron a surgir. Ella insistía en levantarse con menos ayuda. Quería comer sola, aunque fuera despacio. Empezó a llamarme para conversar, ya no solo sobre medicamentos o horarios. Quería saber qué leía, qué soñaba. Quería escucharme.
¿Todavía piensas en tener tu taller? Me preguntó una tarde, mientras tomaba té. Tardé en responder. Hacía mucho que nadie me hacía una pregunta así. Algo que tuviera que ver conmigo. Solo conmigo. Yo, no lo sé. Ha pasado tanto tiempo. No es tarde. Las manos todavía recuerdan cómo moldear. Era como si la mujer delante de mí fuera otra. O quizás, la misma, pero por fin sin armaduras. Por primera vez, doña Mercedes hablaba como si estuviera ahí conmigo, no solo siendo cuidada. Hablaba con el corazón desarmado. Y eso lo cambió todo. Una noche, mientras acomodaba la manta a sus pies, oí su voz llamarme, más baja de lo habitual. Elena. ¿Sí? Necesito contarte algo. Me senté en el sillón al lado. Ella miró al techo por unos segundos antes de continuar. Tengo una casa. En el norte. En la ciudad donde nací. Es sencilla, antigua, pero está ahí. Está a mi nombre. Y, también tengo algunos bienes. Cosas que dejó el padre de Gustavo, que nunca quise tocar. Siempre dije que los dejaría para el hijo. Pero ahora pienso, ¿por qué? No dije nada. Solo escuché. Tú te quedaste, Elena. Cuando todos se fueron. Fuiste tú quien cuidó de mí. No por obligación. Por humanidad. No supe cómo agradecerte. No como debía. Y, me arrepiento de eso. Giró el rostro hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Lo que tú hiciste por mí, nadie lo habría hecho. Ni él. Y fui una tonta por no haberlo visto antes. Se me apretó el pecho. No por la confesión, sino por la verdad que cargaba. No necesitaba reconocimiento. Pero, cuando él vino, atravesó mi dolor como un alivio silencioso. Ya no soy quien era, continuó ella, y no quiero morir de la misma forma en que viví, cerrada, amarga, dura. Tú me diste otra oportunidad de sentir. Y ahora, quiero devolvértelo. Respiré hondo. No había nada que pudiera decir en ese momento que estuviera a la altura de aquello. Vamos con calma, fue lo único que logré decir, un día a la vez. Ella sonrió. Una sonrisa breve, pero sincera. La verdad era que, a pesar de todo, había un afecto creciendo entre nosotras. Un afecto extraño, nacido del dolor compartido. Dos mujeres marcadas por decisiones tomadas por un mismo hombre. Yo, olvidada. Ella, abandonada. Ahora, unidas no solo por la convivencia, sino por una especie de comprensión que no exigía justificaciones. No hubo despedidas. Simplemente nos fuimos. Sin notas, sin cajas, sin aviso. No hubo maletas a la vista ni ruidos de partida. Solo la ausencia. Simple y absoluta. Cuando la puerta principal se cerró aquella mañana, no se cerraba detrás de nosotras. Se cerraba para siempre sobre una vida que ya no nos pertenecía. Nos fuimos con lo esencial, algunos documentos, ropa liviana, medicinas, un cuaderno de recetas que ella insistió en llevar y un mapa antiguo de la región de Lugo, donde había nacido. Todo lo superfluo quedó. Todo lo que nos dolía, también. Nadie nos vio. Ni vecinos, ni familiares, ni conocidos. Y fue mejor así. Durante la primera hora en la carretera, nadie dijo nada. Solo el sonido de la radio llenaba el coche alquilado con alguna música popular que sonaba sin parar. Doña Mercedes miraba por la ventana, como si reviviera recuerdos que solo ella conocía. Yo, al volante, sentía algo entre miedo y libertad. Miedo a lo nuevo. Libertad por, al fin, permitirme sentirlo. Llegamos al final de la tarde a una aldea pequeña, de calles estrechas, aceras de piedra y vecinos curiosos detrás de cortinas floreadas. La casa era tal como ella la había descrito, simple, pero intacta. Puertas antiguas, ventanas con rejas de hierro forjado, el patio invadido por maleza y hierbas. Pero allí había espacio. Y silencio, un silencio diferente al de la casa en Valencia. Un silencio que no oprimía. Que respiraba con nosotras. Poco a poco, fuimos apropiándonos de la nueva vida. Los días pasaban rápido. Nos despertábamos temprano. Yo barría el patio, ella cortaba menta para el té. Nadie le exigía nada a nadie. Ella insistía en cocinar cuando se sentía fuerte.
Otras veces, simplemente me acompañaba en la mesa, comentando sobre las cosas del pueblo, los vecinos, las fiestas que solían hacerse antes de la pandemia. La vida allí parecía antigua, en el mejor sentido. Empecé a caminar por la ciudad. Ayudaba en una tienda de velas artesanales a cambio de café y conversación. Conocí vecinos, buena gente, directa, de esas que dicen pasa antes siquiera de preguntar tu nombre. El pueblo no hacía preguntas. Aceptaba. Doña Mercedes mejoraba visiblemente. Ya caminaba sin ayuda dentro de la casa. Y, aunque aún tomaba algunos medicamentos y se cansaba con facilidad, insistía en salir a caminar conmigo hasta la placita. Un bastón de un lado. Mi brazo del otro. Nadie sabía quiénes éramos. Y eso era liberador. Nuestra relación también cambió. Ya no se trataba de obligación o dependencia. Se trataba de compañerismo. Intercambiábamos confidencias. Ella me contaba historias de cuando era joven, los bailes, los amores frustrados, las peleas con su padre por querer estudiar. Yo le contaba mis miedos, las noches en que lloraba en silencio en la cocina mientras ella dormía, las veces en que pensé en desaparecer sin dejar rastro. ¿Y por qué no te fuiste antes?, preguntó una noche, mientras hablábamos de todo. Porque aún creía que valía la pena quedarme. Ella no respondió. Pero me tomó la mano. Y se quedó allí, en silencio, como quien entiende. Como quien carga la misma carga. Una tarde, limpiamos juntas el sótano de la casa. Llenamos 5 bolsas con cosas viejas, libros mohosos, marcos rotos. Entre el polvo, encontramos una caja con cartas antiguas, dirigidas al padre de Gustavo. Ella leyó algunas en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Él era bueno cuando quería. Pero, no sabía amar con constancia. Luego, se volvió hacia mí. Gustavo salió a su padre. Yo simplemente asentí. Ya no dolía tanto escuchar su nombre. No por indiferencia, sino porque ahora había demasiada vida entre nosotras como para que su ausencia ocupara algún espacio real. Fuimos creando nuevos rituales. Té en la terraza al atardecer. Cuscús los domingos, como a ella le gustaba. Pequeños cuidados recíprocos. Dejó de ser mi suegra postrada y se convirtió en Mercedes. Así de simple. Una mujer llena de fallas, pero también de humanidad. Y yo, que antes sobrevivía a base de deber, ahora me descubría viva por primera vez en muchos años. Una noche, en la cocina, entre el aroma del pan recién horneado y la luz suave del velador, ella dijo: ¿Sabes qué es curioso? Me siento más viva ahora que antes de la enfermedad. Yo también. Y era verdad. La huida no fue solo de la casa donde vivía. Fue del papel que me habían asignado. Del lugar en que me habían puesto. De la prisión invisible de una vida que acepté como inevitable. Y allí, en un pueblito olvidado del norte de España, encontré espacio para ser otra. No una versión idealizada de mí. Solo yo. Volví a pintar por primera vez una mañana fría. Tomé unas pinturas que estaban en la despensa e improvisé un lienzo con un pedazo de madera. Me senté en el patio, sin prisa, y dejé que los colores hablaran por mí. Cuando Mercedes lo vio, solo dijo: Sabía que aún estabas ahí. En ese momento, no lloré. Sonreí. Y sonreí de verdad. En el pueblo, nadie sabía de dónde veníamos. Ni preguntaban. Solo nos veían como 2 mujeres con un pasado distante y una convivencia improbable. Gustavo volvió del viaje bronceado. Por su expresión, el mundo seguía siendo suyo. Entró por la puerta como quien regresa de unas vacaciones, cargando la energía tranquila de quien cree que nada ha cambiado. Llevaba la mochila en la espalda y el celular vibrando sin parar con notificaciones. Clara se quedó en Barcelona. Según él, necesitaba descansar un día más. En su cabeza, todo estaba resuelto. El divorcio había sido entregado. La libertad, firmada. El futuro, planeado. Solo bastaba retomar la vida desde donde la había dejado. La madre, como siempre, en su habitación. La casa, en orden. Y Elena, bueno, Elena, él imaginaba, aún por allí, quizá dolida, quizá molesta, pero inevitablemente presente. Como siempre estuvo. Pero la casa estaba vacía. Completamente.
Al principio, no entendió. Llamó mi nombre 2 veces, luego fue al cuarto de su madre. La cama estaba hecha, sin señales de uso. El armario, vacío. La silla de ruedas, ausente. La mesita donde dejaba sus medicinas, limpia. Ni el portarretratos estaba en su lugar. Fue a la cocina. La nevera apagada. La mesa sin los manteles de tela que yo solía cambiar cada semana. Ninguna nota. Ninguna pista. Subió y bajó por los cuartos como quien busca un fantasma. Abrió cajones, miró en los armarios, llamó a mi celular. Buzón de voz. Intentó con el de su madre. Apagado. Llamó a una de las vecinas. Preguntó si me habían visto. Ella respondió con vacilación. Hace unos días que no veo a Elena, ni a doña Mercedes. Pensé que estaban de viaje. ¿De viaje a dónde? No sé. Ella no comentó nada. Solo, desaparecieron. Gustavo se rió. Una risa nerviosa, mal disimulada. Todavía pensaba que era un malentendido. Tal vez yo había ido a Madrid a visitar a alguna prima. Tal vez estaba dolida y quería desaparecer por unos días. Pero en el fondo, ya sabía. La incomodidad empezó a instalarse. Aquella noche, durmió en el sofá. No por falta de camas, sino porque ninguna le resultaba familiar. La ausencia de su madre le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la rutina de ella. Ni los horarios de la medicación. Ni el nombre del médico. Ni el número de la clínica de fisioterapia. Gustavo empezó a rondar los lugares cercanos. Volvió a la panadería donde yo solía ir. Pasó por la farmacia. Nada. Los empleados apenas lo recordaban. Y así era, durante 2 años, no vio nada. No vio a nadie. No participó en nada. Y ahora quería respuestas del vacío que él mismo había creado. Sin darse cuenta, la angustia empezó a tomar forma. Primero en los gestos. Luego, en los pensamientos. Comenzó a despertarse de madrugada, a llamar repetidamente a mis contactos. A revisar las redes sociales, los mensajes antiguos. Quería entender cuándo, exactamente, había desaparecido. Pero yo no desaparecí de repente. Fui desapareciendo poco a poco, mientras él aún estaba allí, solo que no veía. 2 semanas después, el golpe final. Era un martes por la tarde. Estaba con el celular en la mano, distraído, cuando apareció la imagen. Una foto. Compartida por una amiga de alguien que él conocía. La leyenda hablaba de un festival en una aldea del norte. La imagen mostraba una plaza sencilla, llena de gente, luces de colores, y entre ellas, yo. Ahí estaba yo. Con el cabello suelto, riendo. Rodeada de personas. Sentada en una mesa junto a una señora que él reconoció de inmediato, su madre. Ambas con copas en las manos, brindando. La sonrisa en mi rostro no era la de quien olvidó. Era la de quien se encontró. Una risa completa, verdadera. Algo que él ya no recordaba haber visto en mí. Quizás porque nunca se detuvo a mirar. La leyenda, sencilla, fue lo que más lo hirió. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. Se quedó helado. La pantalla temblaba en su mano. Intentó ampliar la imagen. Intentó buscar la ubicación. Nada marcado. El nombre Elena empezó a pesar. No como compañera, no como exesposa, sino como ausencia. Como error. Como algo que no se repara con promesas. Porque ya no se trataba de distancia física. Se trataba de la versión de mí que él nunca conoció. O nunca quiso conocer. La imagen de esa mujer sonriendo, tan distante de la que él dejó el día del divorcio, lo perseguía. Por la noche, soñaba con ella. Durante el día, imaginaba qué estaría haciendo. ¿Con quién? Y, peor, sin él. Gustavo, por fin, lo entendió. Demasiado tarde. Yo supe que lo intentaría. Tal vez no en los primeros días, ni en las primeras semanas, pero era inevitable. Gustavo nunca supo perder nada, ni la hora, ni el control, mucho menos la idea de ser olvidado. Y ahí estaba él, con el orgullo herido y una nostalgia tardía,
intentando alcanzar una versión mía que jamás se tomó el trabajo de conocer cuando aún estaba a su alcance. Los mensajes empezaron discretos. Un me gusta aquí. Un comentario sin gracia allá. Después vinieron los textos más largos. Correos con palabras emocionadas, como si hubiese despertado de un coma emocional. Vi tu foto. Estás hermosa. Sonriendo así, me dio un golpe en el pecho. Lo siento. Por todo. Tienes razón. No vi. Solo ahora entiendo. Cada palabra, antes poderosa, ahora parecía débil. Porque le hablaba a alguien que ya no vivía en el mismo tiempo. Mientras él aún lidiaba con los escombros de lo que fue, yo ya caminaba por una ruta nueva, y, lo más importante, sola. Por primera vez, estar sola no dolía. Era libertad, no ausencia. Lo intentó con cartas. Escritas a mano, como si el romanticismo tardío pudiera borrar 2 años de abandono. Una de ellas decía: si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Pero el problema nunca fue lo que él podría haber hecho. Fue lo que eligió no hacer mientras aún había tiempo. Intenté no alimentar nada. No respondí. Ni con rabia, ni con amabilidad. El silencio, a veces, es más honesto que cualquier explicación. Y yo ya no le debía respuestas. No a él. Un día, apareció. Simplemente llegó al pueblo. Supo por un conocido de un conocido. Fue hasta la plaza donde solíamos tomar café en las mañanas soleadas. Me vio desde lejos. Y se quedó allí, parado, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Yo lo vi. Claro que lo vi. Y confieso que algo en mí se estremeció por un segundo. No porque aún lo amara. Sino porque, por un momento, la mujer que fui miró al hombre que la abandonó y reconoció el final. Se acercó despacio. Ropa bien planchada, barba arreglada, ese aire de quien ensayó cada paso. Mercedes estaba a mi lado. Guardó silencio, observando. Él dudó antes de hablar. ¿Puedo? Hice un gesto breve, indicando que podía sentarse. Pero mi mirada no abrió puertas. Te ves distinta. Lo soy. Hubo un silencio incómodo. Desvió la mirada, respiró hondo. Elena, yo, no sabía lo que estaba perdiendo. Clara fue un error. Todo fue un error. Estaba ciego. Débil. Estúpido. Lo sé. Y aún así, quería intentar. Aunque fuera para que me odiaras con razón. Pero, intentar. Me miraba como si aún fuera la mujer detenida en el tiempo, esperando un gesto. Pero esa Elena había quedado atrás. La que estaba allí, frente a él, ya había aprendido que el amor no puede ser una limosna. Que el arrepentimiento es un espejo, muestra lo que pasó, pero no lo devuelve. No te odio, Gustavo. Él pareció aliviado. Por un segundo, creyó que eso era el comienzo de una oportunidad. Pero continué. Simplemente ya no te espero. Vi en sus ojos el impacto. Como si le hubieran dado una bofetada, sin que mi voz necesitara alzarse. No tienes idea de lo que fue vivir allí, en esa casa, mientras tú desaparecías poco a poco. Y ahora que reencontré quién soy, ¿crees que puedes simplemente volver? Él guardó silencio. Por primera vez, sin defensas. Pensé que me necesitabas. Que podríamos empezar de nuevo. Si te necesité. Pero cuando te necesité, no estabas. Me levanté de la mesa. Mercedes se levantó conmigo, con la firmeza que aprendió a tener a mi lado. Gustavo la miró. Intentó decir algo. Pero ella solo respondió con una mirada que decía: tú ya no formas parte de nuestra historia. Volví a casa en silencio. No miré atrás. No por orgullo. Sino porque hay caminos que, una vez superados, no merecen retorno. Y Gustavo, era exactamente eso, un camino superado. En los días siguientes, todavía lo intentó. Mensajes. Un ramo de flores dejado en la puerta. Un amigo en común diciéndome que él estaba realmente arrepentido. Pero el arrepentimiento no es boleto de entrada a una vida nueva. Es solo el precio por haber desperdiciado la anterior. ¿Perdonar? Tal vez. Algún día. Pero perdonar no es aceptar de vuelta. Perdonar es seguir sin cargar el peso.
Y mi peso, lo dejé en aquella casa, junto con la versión de mí que él no supo amar.